Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Todo está cambiando. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar, en un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TVUG. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez y el 21 máximo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Próximo mes cumpliremos 68 años como UGED. Esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. En esta ocasión estamos de plácemes. Nuestro invitado es el historiador y escritor licenciado Javier Guerrero Romero, cronista de la ciudad de Durango. Por supuesto que el tema es el trabajo de la crónica en Durango. Bienvenido. Gracias, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, a toda la teleaudiencia de Quehacer Universitario, y con mucho gusto estamos aquí en este programa, ¿no? Yo lo sé. Pues bien, vamos a empezar con tu formación académica y experiencia profesional. Mira, yo me formé como historiador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hice todos mis estudios de historia. Hice también estudios de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Veracruz. Y son las dos líneas, vamos, académicas por las que he trabajado. Pero yo esencialmente me he dedicado al estudio de la investigación histórica, hice algunas especialidades en algunas áreas específicas de la historia, pero fundamentalmente me he dedicado a lo largo, pues ya de más de 35 años de vida profesional al estudio de la historia. Fundamentalmente me he dedicado a la historia regional de Durango. Te comento como anécdota, cuando entré a la UNAM, entré en un grupo experimental de los que de repente hace la universidad para la formación académica, en la que desde un inicio se planteó que desde el nivel de licenciatura empezarnos a formar como investigadores, porque la formación de investigador normalmente inicia en la maestría. Aquí la UNAM decidió hacer el experimento bueno, quien ya tenía la vocación o el interés de dedicarse a la investigación, pues no hacerlo esperar la licenciatura para luego empezarlos a abordar. Y me toca entrar en ese grupo. Entonces éramos muy pocos realmente los compañeros, mientras que los grupos que se dedicaban a la docencia de la historia, que era la rama, vamos a decir que como se llamó en su momento, que eran grupos de 40 alumnos y eran varios. En la rama de investigación éramos 7 nada más. Entonces teníamos una educación, les digo yo a mis hijos, así aristotélica, pues, porque los maestros pues era totalmente personalizada. Y uno de esos maestros que tuve yo, don Wilberto Jiménez Moreno, en la primera clase, inmediatamente entrando,
Don Guilberto ha sido uno de los pilares de la historia de la arqueología de México contemporáneo. Ya falleció don Guilberto y además es uno de los teóricos más importantes para la comprensión de las sociedades del siglo XVI. Entonces, cuando entro, pues a todos nos preguntan evidentemente cuál es tu interés de trabajo. Yo tenía un interés muy claro para estudiar el mundo maya. Yo quería estudiar el mundo maya, entonces pues, yo le planteo que mi interés de estar en la universidad es por estudiar los mayas. Y él ahí de la primera clase me dice, no, usted es de Durango, porque primero nos preguntó dónde éramos todos, ¿verdad? Y usted es de Durango. Y en Durango no hay investigadores, no hay investigación histórica en Durango. Entonces no había investigadores todavía aquí en la historia. No hay investigadores dedicados a la historia de Durango. Los que hacen historia de Durango, los que hacemos, porque él había hecho historia aquí en Durango, somos de fuera. O son investigadores norteamericanos principalmente, o algunos cuantos historiadores mexicanos que les interesa el norte de México. Y particularmente Durango, pues todavía son menos los que les interesa Durango. Entonces, no podemos desperdiciar que haya alguien de Durango y se vaya a estudiar a los mayas. Cuando a los mayas los estudia aquí en la universidad, los estudia en la Universidad de Yucatán, los estudia en la Universidad de Guatemala, en varias universidades norteamericanas hay estudios especializados en mayas. Y bueno, hay muchos, tanto de arqueología como historiadores, dedicados al estudio de la cultura maya. Y con todo respeto, aunque a usted le interese lo maya, a mí me interesa que usted estudie Durango. Ay, pues, yo dije, pues ¿cómo? Estás chavo en ese entonces, no, yo quiero estudiar esto, no, te voy a estudiar esto y yo voy a hablar con todos sus maestros para que todos los trabajos de ensayo que generemos en este modelo académico que estamos sean sobre Durango y no le van a aceptar de otras cosas, salvo que no se pueda por la naturaleza del ensayo, pero todo tiene que versar sobre Durango. Y lo hizo el maestro, habló con todos mis maestros y literalmente en ese momento yo decía, me forzó a estudiar Durango. Ahora y siempre, bueno, no siempre porque yo siempre estaba muy enojado, pero ya cuando me di cuenta de la riqueza del filón en que me sumergió él, pues dije, no hay más que darle todo mi agradecimiento. Afortunadamente lo pude hacer en vida. Yo tenía que terminar la universidad cuando él fallece, pero tuve la oportunidad de estar cercano a él en sus últimos años. Y bueno, se lo he agradecido siempre públicamente y yo nuevamente le vuelvo a agradecer que gracias a don Guilberto Jiménez Moreno me pude dedicar al estudio de la historia regional y la verdad es que, pues sí, hay muchos estudios sobre Durango, pero son insuficientes todavía. Y cualquier tema que abordes está insuficientemente abordado, aunque ya haya uno o dos abordajes sobre ese tema, pero hay muchos temas en los que no hay ningún abordaje. Entonces él me insistió mucho en irme en esa dirección y yo le agradezco enormemente. Y luego hubo dos personajes muy importantes también que le dieron sentido aparte de mi trabajo. Estás preguntando cómo fue mi formación. Esos dos personajes, uno fue de don Ernesto de la Torre Vilar, que también fue maestro mío y en su momento director de la Biblioteca Nacional de México, quien me llevó por otros caminos de la investigación histórica, pero también enfocada con Durango. Y mi esposa, Mayela Torres Meléndez, que ella, pues, nos conocíamos desde muy jóvenes, ella me insistía mucho en que tenía que trabajar, pero en un lenguaje de divulgación, porque mis primeros ensayos eran extraordinariamente técnicos, ¿verdad? O sea, estaban escritos para historiadores, no para la gente, en lo general. Entonces, bueno, y don Ernesto Torres es que puedes hacer divulgación sin perder la profundidad académica. ¿Sí? Entonces se pueden conjugar las dos cosas. Entonces ellos, tanto don Ernesto como Mayela, me encaminaron a dedicarme mucho a la divulgación de la historia. Y la formación que recibí de la universidad, al recibir una formación como investigador desde un principio, entre otras las cosas que te enseñan, es que no sabemos bien a qué nos vamos a dedicar ninguno de los 7 que estábamos ahí estudiando, ¿no? Sabemos bien a qué saben que entonces les vamos a dar herramientas para que puedan hacer un abordaje en su momento del tema que les pongan enfrente. El tema que les encarguen, ustedes sepan cómo poderlo abordar y cómo poder profundizar en la investigación. Y eso a mí me sirvió mucho, me ha servido mucho porque me ha permitido pues abordar una multiplicidad de temas. Cada vez que tengo que hacer un estudio de alguna naturaleza, profundizo y entro y lo estudio de fondo, pero tengo las herramientas
me enseñaron cómo hacerlo y me permite abrevar rápidamente la información, saber dónde están las fuentes, saber cómo abordar las fuentes y entonces a partir de ahí ya empezar a desdoblar en estudios de divulgación. En ocasiones, por la naturaleza de los estudios, sí los hago más o menos técnicos, llenos de muchas citas y demás, pero la inmensa mayoría de mis textos están pensados en la divulgación sin perder la profundidad del conocimiento histórico. Fabuloso, ¿no? Y así fue mi formación. Sí. ¿Y tu experiencia académica y tu experiencia profesional ha sido en escribir? Sí, mi experiencia profesional se ha concentrado mucho en muchas áreas. Yo tengo estas dos salidas, la de historia y la de ciencia política. La de ciencia política pues es la que me ha permitido, vamos a decirlo así, en los términos comunes, el vivir, porque es el que te permite tener un ingreso más o menos estable para poder sostener a la familia. Pero la investigación histórica es la parte central de mi trabajo. O sea, yo hago mi trabajo de ciencia política por un lado, pero el grueso de mi tiempo se lo dedico fundamentalmente al trabajo de la investigación histórica. Hace 10 años, 11 años, hace 11 años en el 2013, en el 2014 ingresé al Instituto de Investigaciones Históricas de aquí de la universidad como investigador. Este año me reasignaron para impulsar el desarrollo de la investigación en el Museo Regional de Durango. Me voy a hacer cargo, hablaremos más a rato si quieres, del tema de la investigación, pero mi ingreso ha estado enfocado en ese tema. Yo he trabajado mucho desde la parte particular de mi despacho, que se dedica a la parte política y que la mezclamos con lo histórico. Hemos trabajado mucho en el desarrollo de museos. Hemos tenido la fortuna de hacer una cantidad muy grande de museos, tanto aquí en Durango como en otros estados, y que vas haciendo un equipo de trabajo en esa dirección para el desarrollo integral de los museos, por un lado, pero por otro lado, pues yo no dejo mi trabajo de investigación histórica que fui haciendo. Algunos temas los abordo por interés personal y los voy abordando y desarrollando. Otros temas me los encargan específicamente alguna institución, la propia universidad o alguna institución que me encargue algún tema en particular y ya desarrollo ese estudio en particular. El gobierno del estado con cierta frecuencia me encarga estudios de historia local y demás, bueno, pues los hacemos. Y eso nos permite ir abordando una multiplicidad de temas y estar constantemente trabajando. Mira, el tema central es trabajar, escribir. Escribir, la parte central es estar escribiendo. Desde el inicio en la universidad, un maestro mío muy querido, Juan José Arreola, el maestro Arreola nos decía que las musas no existen, ¿no? O sea, existe la disciplina y existe el trabajo. La inspiración no es más que producto de la disciplina y del trabajo. ¿Sí? O sea, puedes estar escribiendo y estás trabajando y sigues escribiendo y sigues escribiendo y a veces no te gusta lo que escribes y ahí lo dejas y la gente piensa que es la inspiración porque estás acostado, estás tomando una cerveza, estás relajado y de repente se te ocurre algo y ese es el momento de inspiración. No, no es el momento de inspiración, es el producto del trabajo previo. Claro. Que tu cerebro no deja de estar pensando en lo que estás trabajando. Y a lo mejor algún tema que no habías resuelto o algún tema que no encontrabas cómo resolver, en ese momento se conecta y te dice era por aquí, pero si no has hecho todo el trabajo preliminar, si no has estado con la disciplina de estar escribiendo, pues no se puede hacer. Y para disciplinarte, pues tienes que hacer dos cosas fundamentales y es una enseñanza que yo tengo y que practico desde entonces. Todos los días hay que escribir, todos los días hay que leer. Sí. Tienes que leer y tienes que escribir. Y ese es el principio de la productividad y del trabajo. Eso es. ¿Sí? Si no escribes y si no lees, difícilmente vas a poder escribir. Y te van a leer. ¿Sí? Sí, también has tenido experiencia en lo cultural. Sí, he tenido en la administración pública. En 1992, el licenciado Maximiliano Silerio me invitó a formar parte de su equipo de trabajo y me encargó la realización de una dirección nueva en el Estado, que era la Dirección de Asuntos Culturales.
La Dirección de Asuntos Culturales se crea en 1992 con la idea de generar una política pública cultural para el Estado, que debo decirte que en esa ocasión y hasta la fecha es la única ocasión en que la cultura como tal es un eje completo del Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo en aquel entonces, del 93-98, creó el eje que se llamaba Identidad y Arraigo Duranguense, ¿sí? Y este era un tema que fundamentalmente era un tema de cultura, y lo que hicimos fue un abordaje de la cultura, sumar los esfuerzos aislados que tenía el Estado, porque sí tenía muchos esfuerzos, pero aislados. Pues muy bien, estimado público, vea usted qué interesante la conversación con el cronista de la ciudad, licenciado Javier Guerrero Romero, un gran historiador y sobre todo excelente escritor. Siga con nosotros. Muchas gracias. Licenciado Javier Guerrero Romero, historiador y escritor. En el Museo Regional va a ser la primera vez que se tiene un investigador. Sí, fíjate, el museo, en lo general, el museo como concepto de espacio cultural tiene 3 funciones sustantivas. Una de ellas es conservar el patrimonio cultural, resguardar el patrimonio cultural. Otra de ellas es divulgar el patrimonio cultural, lo haces a través de las diferentes actividades que desarrollas en el museo. Pero el otro es la investigación del patrimonio, ¿sí? En Durango ningún museo hasta la fecha había dedicado un espacio y recursos humanos para abordar la investigación como tal. Ahora, al iniciar esta nueva administración de la universidad, el señor rector tuvo a bien comisionarme para dejar el Instituto de Investigaciones Históricas, incorporarme al Museo Regional, partiendo, yo supongo, porque no me lo dijo textualmente, pero supongo que partiendo primero de mi experiencia en el trabajo de museos, en la formación de museos, en la construcción de museos, en mi formación académica como historiador, y pues la idea es ir a fortalecer o ir a iniciar el desarrollo de la investigación en el museo. El término que se usa en la investigación en los museos es un término muy curioso, que mucha gente no entiende, pero que es lo mismo que un investigador, que es la curaduría. En el museo vas a hacer curaduría. La curaduría no es más que el estudio y la investigación de las colecciones para contar una historia en su exhibición o para la organización de exposiciones temporales o itinerantes. Y eso es lo que vamos a hacer. Me integro yo y se entrega Brigitte Zavala también, investigadora también del Estudio de Investigaciones Históricas. Los dos nos vamos al Museo Regional para apoyar el trabajo de la nueva directora, de la maestra Eli Torres, y vamos a apoyar justamente en el desarrollo de los contenidos del museo. El Museo Regional de Durango tiene una peculiaridad muy importante. Es un museo que tiene una vastísima colección, una colección muy, muy rica, tiene objetos de valor patrimonial muy importantes, pero requieren que estos objetos puedan contar una historia, que estos objetos estén ordenados y acomodados de tal manera que te puedan contar una historia, y que ese es básicamente el guión, la curaduría que tiene que hacer, y la museografía, la forma como vas a exhibir cada una de estas piezas. Entonces, tanto Brigitte como yo vamos a enfocar justamente a modernizar el guión del museo. El museo se construyó en 1988. Yo tuve oportunidad de participar en la construcción de los guiones. Yo hice el guión como de 12, 13 salas del museo en aquel entonces. Pero de 1988 a la fecha ha evolucionado mucho tanto el conocimiento como la museografía.
Y hace unos años se hizo una remodelación integral del edificio, pero la remodelación fue más a lo físico, de la estructura del inmueble. Y en esta remodelación se movió la colección, se reordenó la colección, pero sin orden. De tal forma que, digo, tenemos que decirlo, lamentablemente en este momento si tú vas al museo y lo recorres, no te cuenta una historia. Es casi, bueno, obviamente no se trata de eso, pero casi como si llegaras a un bazar donde encuentras muchas cosas, Puros parches. sin un orden determinado, objetos de una época en otra época, cedularios fuera de lugar, mal elaborados, gráficamente mal elaborados, a lo mejor el contenido está bien, pero gráficamente mal elaborados, la colección sin ningún orden, etcétera. Y bueno, este desorden pues provoca un caos en el conocimiento, ¿verdad? Pues llegas y del museo no te deja una experiencia completamente satisfactoria. A lo mejor te deja una experiencia importante porque viste objetos que no vas a ver en otro lado, vas a ver algo, pero no te deja un conocimiento, no te deja algo más de lo que te debe dejar el museo. Entonces la tarea que vamos a hacer es, primero es ordenar el guión del museo, reconstruir el guión museográfico y hacer un nuevo montaje propiamente hecho en el museo, y a partir de ahí empezar a trabajar en la formación y el aprovechamiento de las ricas colecciones que tiene la universidad, pues para ir haciendo exposiciones itinerantes o exposiciones temporales para el propio museo, o bien exposiciones que podamos montar de manera permanente fuera del museo en otros recintos, pero que contribuyan justamente a fortalecer la riqueza cultural de nuestra universidad. Y divulgar. Eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente en este primer momento. Nuestra directora Eli Torres nos recibió con mucho agrado en ese sentido. Tenemos una responsabilidad muy grande, lo tenemos muy claro, y estamos trabajando ya en ello. No hay recursos, se requieren muchos recursos económicos para hacer una reforma del calado que queremos hacer, pero estamos conscientes de que vamos a terminar el proyecto integral primero, y luego, conforme se vayan pudiendo tener los recursos, vamos a ir remodelando sala por sala. Pero ya cada sala que se va remodelando ya vaya quedando en el concepto de un nuevo museo del siglo XXI. Y aquí yo quiero hacer una precisión, fíjate, cuando hablas tú de museos contemporáneos, por ahí hay una falsa idea de lo que han llamado los museos de cuarta generación. No existen los museos de cuarta generación. O sea, el museo de cuarta generación son estos espacios lúdicos, son realmente unas grandes ludotecas en los que suplen la colección o por elementos gráficos o por computadoras, ¿sí? Y no se trata de que suplas una colección que tienes muy rica, o sea, la parte central, decimos, del museo es resguardar el patrimonio, y el patrimonio pues no es un video, no es un juego interactivo o una mampara. El patrimonio cultural son los objetos de valor histórico que se conservan. Entonces, esto que le han llamado museos de cuarta generación, pues es un poco para justificar que no tengas colecciones, ¿verdad? O que tengas muy pocas colecciones, donde privilegias más la parte lúdica, donde el niño llegue y le pique y le mueva todo y no aprenda nada, y no se le queda absolutamente nada, a que llegue y pueda tener una interacción con el objeto museográfico, y el objeto museográfico le pueda contar una historia y tenga un mayor conocimiento. Entonces, no se trata de un museo de cuarta generación, de los mal llamados de cuarta generación, se trata de un museo moderno desde el punto de vista de la exhibición museográfica, moderno didáctico y moderno desde el punto de vista del tratamiento que se le dé a la colección para acercar a la colección con la persona, con el visitante, y moderno desde el punto de vista de que esté generando un conocimiento contemporáneo de Durango. O sea, la arqueología, por ejemplo, de los años 80, cuando se hace el museo, pues no es la misma arqueología de Durango de ahora, del primer cuarto del siglo XXI. Entonces tiene que mostrar un discurso contemporáneo en sentido. El conocimiento que tenemos de la época colonial hasta la independencia, pues ya también cambió. Entonces tienes que ir adecuando el discurso historiográfico, adecuándolo al espacio del museo y a los objetos que te ven
sumergiendo, vamos a ¿Qué decirlo, significa? en este proceso. Si se necesitan usar computadoras, se tendrán que usar, Claro. pero no es la computadora la parte central No, como algo del espacio. auxiliar. Si necesitan usar elementos lúdicos, se tendrán que usar, pero no son la parte fundamental, central. Entonces, va a ser un museo verdaderamente contemporáneo de historia de Durango, que buscaremos que en la visita que hagas de él te empape de manera general en la historia de Durango, desde la formación geológica hasta la época contemporánea, y si quieres profundizar en los temas, pues puedas ir a los museos temáticos que tiene la ciudad de Durango, arqueología, de revolución, cultura popular, etcétera. Sí. Los diferentes museos temáticos que pueda tener la ciudad, pero aquí se trata de que tengamos una visión contemporánea de Durango, escrita o hecha a partir desde las colecciones mismas que tiene la universidad. Es Pues muy mucho rica reto. la colección, es un reto muy grande. Muy reto. Nos va a llevar prácticamente todo el 2025 hacerlo, pero nosotros tenemos la certeza que para fines de este año podamos tener ya unas 4 o 5 salas ya en funcionamiento. Licenciado Javier Guerrero, ¿qué tareas realizas como cronista de la ciudad? Mira, como cronista de la ciudad tenemos varias obligaciones que nos marca los reglamentos. La primera obligación central es, y la primordial que marca hasta el reglamento del ayuntamiento, es que tenemos que dar un discurso en la ceremonia oficial de la ciudad de cada día 8 de julio. Esa es la tarea en la que se ha centrado básicamente el trabajo del cronista, pero el cronista además debe de llevar un registro de los sucesos más importantes de la ciudad y un registro del patrimonio tangible e intangible de nuestra ciudad. Esa es parte del trabajo que tiene que hacer. La ciudad es muy grande, es imposible que uno solo lo pueda hacer, y entonces se conformó adicionalmente el Consejo de la Crónica. Esta administración tuvo a bien nombrar un Consejo de la Crónica, que es un organismo en el que yo presido, así lo marca el reglamento. El cronista de la ciudad preside el Consejo de la Crónica, y desde el cual tomamos una serie de decisiones colegiadas que tienen que ver además con la imagen y el patrimonio de nuestra ciudad. La propia reglamentación, y se ha ido reformando varios reglamentos, nos han ido dando más atribuciones al cronista o al consejo. O sea, las puedo tomar yo de manera individual, la reglamentación me faculta para hacerlo, pero también me faculta hacerlo con el consejo. Yo te he tomado la decisión de que las consultas que nos hacen, las hago extensibles al consejo para que de manera colegiada las tomemos. ¿Cuáles son parte de esas acciones? Te menciono, y acciones concretas que nos ha tocado ya atender. Se va a cambiar el nombre de una calle, o se le va a asignar el nombre a una calle. Entonces, esto tiene que pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, que lo aprueba para que lo pase el Cabildo. Pero la comisión está obligada, ellos sí tienen la obligación de consultar la opinión del Consejo de la Crónica o del cronista. Entonces nos turnan la solicitud de modificación de nombres de calles para que nosotros emitamos una opinión al respecto. Y la opinión pues la tenemos que fundar, porque sí o porque no. Muchas veces hemos dicho que no, no creas que todas decimos que sí. Porque sí o porque no. Cuando se va a crear un nuevo asentamiento y se le va a crear su nomenclatura, entonces se pone a consideración del Consejo de la Crónica la nomenclatura de ese nuevo espacio, para evitar lo que se ha pasado, que tengamos 17 calles Guadalupe Victoria, que tengamos 22 calles Francisco y Madero, creo que son 27 Francisco Villa, que tengamos una repetición de calles, o que tengamos todo un catálogo de nombres de flores y de plantas distribuidos en un montón de colonias y de fraccionamientos, cuando hay una cantidad importante de nombres de personas que están haciendo. Entonces, nos encargan de revisar, por ejemplo, la petición de la comunidad del pueblito para que se modifique o se le asigne nomenclatura a su población. Nos lo turnan y nosotros emitimos una opinión de los nombres que sugerimos, no los decidimos,
pero recomendamos la nomenclatura de esa población, de otra población. Lo Sí, vamos porque hay personajes que no están considerados. y muchos son totalmente desconocidos. Y en los pequeños pueblos, cuando son de pueblos, lo que hemos tratado de centrar en el tema es de sus primeros habitantes, recuperar el nombre de los primeros habitantes que tuvieron en esa población. Aquí mismo en la ciudad de Durango no hay una colonia o un fraccionamiento que recupere el nombre de los primeros pobladores de la ciudad de Durango, que esa es una deuda histórica que tenemos contra los que hicieron posible que se hiciera la ciudad de Durango, que no fue el gobernador que la decretó, sino los que vivieron aquí, que hicieron ciudad para que la ciudad pudiera crecer, ¿verdad? Entonces, en las pequeñas poblaciones hemos podido identificar los nombres de los primeros habitantes y bueno, pues sugerimos el nombre de los primeros habitantes y ese tipo de cuestiones para no repetir los personajes que ya están repetidos en todos lados, ¿verdad? O bien cuando se asigna un nombre de un personaje histórico, pues ver la valoración de ese personaje histórico también. Ese es parte del trabajo que hacemos en la crónica. Cuando ya está regulado, por ejemplo, ahora que si vas a mover un monumento o vas a colocar un monumento, se consulte al cronista o al Consejo de la Crónica, primero si ese monumento que va a estar en un espacio público, vale la pena que esté en un espacio público, es un personaje o un hecho o un suceso que vale la pena que el municipio lo destaque y lo resalte, primero, y segundo, si es el lugar más adecuado para que se pueda colocar, si lo van a reubicar, pues tienen que tener una justificación muy plena de por qué lo van a reubicar, y nos piden la opinión a nosotros, al Consejo, para que podamos determinar si consideramos factible o no la reubicación de un monumento o la colocación de un monumento. Esa es parte del trabajo que se hace en la crónica. Y otro trabajo del que nos han llamado muy poco, debo decirlo, es ayudarle a la administración a atender a sus visitantes distinguidos. Pues bien, vamos a entrar al tercer y último segmento. Siga con nosotros. Sobra decir lo interesante de esta conversación con un historiador y un escritor de prestigio, no solo estatal, sino nacional. Siga con nosotros. Muchas gracias. Romero, cronista de la ciudad, díganos en qué proyectos personales está trabajando. Con mucho gusto. Mira, antes de eso, quisiera hacer una precisión. Hace un momento que mencioné los integrantes del Consejo de la Crónica por una omisión mía, y se notó porque me quedé dudando. Me faltó mencionar como integrante del Consejo a la maestra Cupertina Corral. Una disculpa a la maestra, una pintora, pero es una artista plástica excelente y que ha contribuido con muchos elementos al interior del propio Consejo de la Crónica, ¿no? Somos los 7 integrantes del Consejo de la Crónica, ¿no? Ella es un pilar muy importante del trabajo que estamos haciendo. Regresando a tu pregunta, en lo personal, los trabajos que ya te mencioné, lo que estoy haciendo en la universidad, en el museo, bueno, mi trabajo de la oficina es otra naturaleza, pero mi proyecto personal, mi trabajo como investigador, actualmente estoy trabajando, ya terminé prácticamente un ensayo que va a aparecer ahora para el próximo 23 de abril. Aprovecho el comercial y los invito el próximo 23 de abril en el Museo de la Ciudad. Va a ser en la mañana, no sé a qué hora, pero va a ser en la mañana. Se va a presentar un ensayo sobre el corrido en Durango. Se llama Mañanitas y Tragedias, la lírica popular en Durango. No es una compilación de corridos. Este es un estudio que es más una herramienta, un manual, vamos a decirlo así, para interpretar y analizar el corrido como documento histórico, para validar al corrido como documento histórico. Es una serie de recomendaciones que se hacen de cómo analizar un corrido para poder validarle sus contenidos y lo puedas usar como una herramienta de consulta y de fuente para el estudio de la historia. Ese es básicamente, es un ensayo más o menos breve, son 80 y tantas páginas,
pero creo que va a ser un aporte en cuanto a la metodología, la teoría de la historia. Ahorita estoy trabajando en otros 2 proyectos. Yo trabajo varios proyectos simultáneos regularmente. Uno de ellos es un trabajo sobre el cine filmado en Durango. Es un proyecto que el eje central se llama El cine en Durango de la A a la Z. Es un libro que van a ser varios tomos en su momento cuando salga, que yo espero que esté saliendo por ahí de septiembre. Es un libro en el que doy cuenta de todas las personas que he podido identificar, evidentemente no he podido identificar a todas, que han participado en el cine en Durango, sean o no sean duranguenses. Todo el que ha participado en el cine en Durango lo voy escribiendo ahí con una micronota, no son muy extensas, de su contribución al cine, no en otras tareas que haya hecho, porque mucha gente ha contribuido en muchas otras cosas, pero bueno, su tarea específica en el cine que ha hecho a nivel local, nacional, mundial, que es lo que ha hecho en el cine. Entonces, son pequeñas fichas de todos los personajes, desde los técnicos hasta los directores, actrices, actores, todo el mundo. ¿Cuál es mi fuente? Para ellos yo he acudido a 3 fuentes. ¿Sí? La primera y más importante pues son las propias películas. Me he dado la tarea de ver todas las películas filmadas en Durango. Y creo que salvo 2 o 3 que no las puedo conseguir, todas las he visto. ¿Sí? Y las he visto en 2 formas diferentes. De las que se filmaron en una época en la que yo ya tenía uso de razón, que no sé cuándo tuve esa razón, pero cuando ya tenía uso de razón y que pudiera identificar gente, esas las veo completas. Porque mi primera fuente es el rol de créditos de la película. Si en la película aparece el crédito, todos estos nombrecitos que van saliendo al principio o al final, bueno, pues todos son créditos de que participaron, es un testimonio que participó. Pero en la época más contemporánea, el cine filmado en Durango, pues tú sabes, uno mismo ha participado de extra en algunas películas y demás. Entonces, si identificas a alguien, visualmente lo logras identificar, pues yo lo identifiqué personalmente que lo vi en la película, ¿verdad? Alguien me dice, oye, Perenganito, tal les pareció en la película, ¿en qué escena más o menos? Pues en tal, y ya lo trato de identificar, o sea, trato de validar que la persona que me dijeron que participó la puede identificar. Es muy difícil identificarse uno en el cine por los maquillajes, por los vestuarios y por lo efímero de las tomas. Entonces, va a haber una gran carencia de extras porque no solo los que se han podido identificar. La otra fuente, bueno, las películas más atrás de esta época en la que uno puede identificar a las personas que uno conoce, es solamente los roles de créditos. O sea, todo el rol de créditos que aparece es lo que me llama, lo que tomo como fuente. La otra fuente que tomo es las filmografías que se han hecho o las críticas a películas que se han hecho, donde se señala los personajes que participaron y demás, y no siempre son los que están en el rol de crédito, sobre todo las películas muy antiguas, que el rol de crédito será muy corto. Entonces, muchas veces te aparecen técnicos o actores secundarios en las filmografías y en las notas que no aparecen en el rol de créditos. Ya en los roles de créditos actores aparece hasta todo mundo parece, ¿no? Todo mundo, el policía que les dio paso, todo mundo aparece en el rol de créditos, pero en las películas muy antiguas no. Entonces, esas en las filmografías te ayudan a complementar. Igual, viendo las películas, a veces alcanzas a identificar a algún actor que no aparece en el rol de créditos. Entonces, yo también lo señalo ahí como otra fuente, como una fuente. Entonces, mis fuentes directamente es el cine como tal. Y te digo, me he dado la tarea de verlos todos. Y luego ya después de eso, pues es empezar a buscar a uno por uno. ¿Sí? A ver, Palencia, Alonso, Víctor. Pues participó en una película de Super 8, en tal, ¿en qué otra? Entonces ya, ¿en cuántas participó? Si de las que participó en 3 o en 4 de Durango, ¿dónde está? Voy juntando todo el fichero. Se amplía. Y se va ampliando, y si recibió premios, no recibió premios, en Durango recibió premios por lo que hizo en Durango, sí o no, y qué premios y demás. Entonces, se va haciendo este fichero. Ahorita
Voy por ahí de las 1600 páginas más o menos del texto. Estoy ya acabando. De hecho, ya lo escribí y estoy corrigiendo ahorita. Ahorita me faltan corregir ya nada más 200 páginas. Entonces, pues, son por ahí. De hecho, anoche que estuve trabajando en él, me quedé en la 1648. Entonces, me faltan ya nada más 200 páginas de corregir. Seguramente podrán ser poquitas más, poquitas menos. El texto, y luego ya habrá que darle el formato y agregarle imágenes y todo, y probablemente se va a ir un poquito más allá. Y van a ser varios tomos cuando se publique. Pues se va a publicar probablemente en 4 o en 5 o en 6 tomos para poderlo facilitar su lectura, si no vas a traer ahí un ladrillote que es imposible de cargar, ¿no? Esa es la obra así más grande que estoy trabajando. De esa obra se van a derivar 2 obras más, 3 obras más, que a la par voy haciendo mis notas y yo espero este mismo año puedan salir, pero después de septiembre. Una de ellas es los duranguenses en el cine. Este es todos, bueno, ahora los duranguenses en el cine. Porque hay otro elemento muy importante. Hay muchos duranguenses que han hecho cine, pero no han hecho cine en Durango. ¿Sí? Entonces, nosotros tendemos a reconocer a los que han hecho cine aquí en Durango, pero no a los que han hecho cine, a los duranguenses que han hecho cine fuera de Durango. Y que no han hecho nada, absolutamente nada en Durango, pero por alguna u otra razón no hicieron, algunos ya fallecieron. Pero son duranguenses, ¿verdad? Entonces, ese otro texto, Los duranguenses en el cine, ese ya está un borrador de ese libro, pero hasta que no termine el otro van a salir. Y luego otro texto que se va a derivar de ese libro, que también ya lo tengo ahí todo marcado, es todo el cine que se ha hecho en Durango que ha recibido premios. ¿Sí? Porque se han recibido una cantidad impresionante de premios. Entonces, ¿qué premios han recibido quién y por qué película? No que vino fulano tal que recibió un Oscar, no, pues no se recibió ningún Oscar de una película filmada en Durango. Entonces no, ese no va a ser un referente, va a ser el que recibió por su trabajo hecho en Durango un premio. ¿Sí? Y hay muchos premios. No todos los premios son Oscars, ¿verdad? Ni todos los premios son BAFTA. Hay una cantidad importante de premios. Perdón, y ese es lo que ese va a ser un derivado de este, pero ese es un solo proyecto, o sea, es el de Corridos 1 y este otro corrido. Y el tercer proyecto que yo espero que esté saliendo por julio, agosto de este año, es mi tercera novela que escribo, que ya prácticamente está terminada, está en la fase que le llamas de ponerla a dormir, dejarla, la sacas y la revisas, la vuelves a corregir y ya sale la parte final. Se nos termina el tiempo. Un mensaje a la comunidad en general y a la comunidad universitaria en particular. Bueno, yo empezaría por la comunidad universitaria, decirles que en la universidad estamos trabajando un grupo muy importante de universitarios, hombres y mujeres, en la preservación de la cultura, en la preservación del patrimonio cultural, y que en lo particular desde el Museo Regional estaremos impulsando una nueva visión de la vida universitaria, del compromiso de la universidad con la conservación de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, y tenga la certeza de que, y lo digo por mí, lo digo por todo el equipo del Museo Regional, porque los conozco a todos, estaremos haciendo el mejor de los esfuerzos porque muy pronto tengamos un museo de altura y porque podamos tener un espacio donde se puedan discutir y analizar todas las ideas y todas las propuestas, que ese es finalmente el sentido de vida de la universidad. Yo en ese sentido también, y lo reitero públicamente, mi agradecimiento al rector por darme esta oportunidad de participar en este proyecto nuevo, porque finalmente es un proyecto nuevo, es un reto personal y que lo enfrentaremos puntualmente. Y a la propia comunidad, pues decirles que en la lucha por la conservación del patrimonio cultural empieza desde la familia, desde el momento en que internamente en nuestras familias hacemos conciencia de la importancia de nuestros valores familiares, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, que en cada familia tenemos. Vamos dándonos cuenta que muchas de esas tradiciones y muchas costumbres propias de una familia, vamos a darnos cuenta que son a lo mejor propias del barrio, propias de la colonia, propias de la ciudad, y cuando hagamos conciencia de eso vamos a estar en condiciones de poder defender su prevalencia, su permanencia, y no estamos en contra de las nuevas tecnologías,
ni de las nuevas culturas que se van generando. Todas son bienvenidas y hay que ir generando lo mejor de cada una de ellas, pero no hay que darle la vuelta a la cultura tradicional, a la cultura popular, por nuevas formas impuestas fundamentalmente por modelos mercadotécnicos. Entonces, yo los invito a que hagamos una reflexión para recuperar justamente ese sentido del valor que significa los elementos que dan identidad a nuestras familias y a nuestra propia identidad. Y la universidad es un crisol justamente que ayuda a eso, a que podamos fortalecer la identidad de los duranguenses. No, y además sirve como fortaleza ante la gran penetración extranjera. Sí, Defender nuestros valores. Frente a todos estos elementos de mercadotécnicos y no tan mercadotécnicos, sino hasta violentos mismos. Pues hay que defender nuestros valores, hay que saber de dónde venimos para saber quién somos, no a dónde vamos. Para saber plenamente quién somos, hay que saber de dónde venimos. Exacto. Sí. Esa es la gran riqueza de la historia. Así es, esa es una de las contribuciones más importantes del trabajo de la historia y es una de las cosas que te enorgullece mucho decir que contribuyes con un granito de arena con cada uno de los estudios que uno hace y con cada uno de los espacios como este, donde puedes tener contacto con la comunidad y poderles decir la importancia de estos hechos que nos pasan desapercibidos, nos pasan totalmente desapercibidos. Y como los dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, pues no hay que esperar que se pierda para saber lo que teníamos. Hay que hacer lo necesario para reconocer el trabajo que hacemos y los valores que tienen nuestras propias familias y nuestra propia comunidad para ser fuertes. Pues muchas gracias, historiador y escritor licenciado Javier Guerrero Romero, cronista de la ciudad de Durango, por su presencia, por sus comentarios tan llenos de sapiencia y sabiduría y sobre todo el trabajo que está realizando como universitario. No, al contrario, yo te agradezco mucho este espacio y la oportunidad de poder tener contacto con la comunidad universitaria y con la comunidad de Durango en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, doctor Víctor Samuel Palencia Alonso, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, es un derecho al que todos tenemos que lograr. Hasta la próxima. Muchas gracias.